Excelente. Muy buenas noches, estimadas alumnas, estimados alumnos de esta optativa denominada Sistema Electoral Mexicano. Digo buenas noches porque es el momento concreto en el que un servidor está videograbando esta sesión explicativa en torno a la primera semana de esta materia optativa que tratará de analizar la estructura y funcionamiento de las autoridades administrativas a nivel electoral. Un objetivo fundamental que se ha trazado a esta materia optativa es comprender los conceptos fundamentales y la estructura jurídica fundamental de las autoridades electorales, tanto a nivel administrativo como a nivel jurisdiccional, partiendo de la base de que son estas entidades ambas, o todas, que están revestidas de una característica particular de autonomía constitucional, las que permiten garantizar y operar un sistema electoral que sienta las bases para el correcto funcionamiento de una democracia efectiva. En esta presentación que ustedes están visualizando en este momento, estoy compartiendo y proyectando una fotografía emblemática del expresidente, entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, y el entonces presidente electo, y en ese concreto momento ya presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, periodo 2018-2024. Uno saliente y otro entrante de distintas extracciones político-partidistas, pero además con discursos de adversidad política entre uno y otros, que son símbolos de la imagen que estamos viendo que se proyecta en ese momento. Y lo anterior, sin duda, lo pongo y resalto como imagen dentro de la proyección de esta pantalla que estoy compartiendo con ustedes, para retomar a partir de esta imagen el análisis que tiene y que implica reconocer el adecuado funcionamiento del aparato electoral o del sistema electoral mexicano en su conjunto. Esta imagen representa el ejercicio más reciente de transición pacífica del poder político sin sobresaltos. Un presidente saliente entrega el poder a un presidente entrante, decisión de la voluntad por mandato popular, en condiciones, inclusive dirían muchos, de animadversión y crispación política, pero con un enorme ánimo de cordialidad y civilidad entre los participantes, un vencedor y un ganador, un derrotado y un victorioso de la contienda electoral. Y esto es posible que suceda así porque se dan condiciones de equidad, imparcialidad, igualdad y justicia en la participación de los distintos actores de la contienda electoral. El presidente Enrique Peña Nieto, como titular del Poder Ejecutivo y cabeza política del partido político predominante en ese momento, el Partido Revolucionario Institucional, y por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la cabeza y liderazgo político del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Ambos institutos políticos, de cierta manera, antítesis el uno del otro, aunque pueden coexistir en distintos ámbitos de participación política, pero que han concurrido al ejercicio de la transición del poder político de manera pacífica. Esto es así y se da de manera exitosa porque hay un adecuado funcionamiento revestido de legitimidad constitucional, jurídica y política para que esta transición se dé de esta manera. Esto hace décadas era imposible de pensar, inclusive recientemente estas transiciones eran muy difíciles de imaginar en el contexto político, jurídico-político mexicano. Existía, como todos sabemos, un partido político predominante, el PRI, era un partido hegemónico que controlaba gran parte, si no es que toda
toda la órbita del funcionamiento político electoral en México, dejando muchas dudas de posibilidades de participación democrática plural efectiva. Es decir, la hegemonía se convirtió en predominancia homogénea, que generaba muy poco espacio de participación política para expresiones organizadas distintas a la del propio Partido Revolucionario Institucional. Esto fue cambiando a lo largo de distintas coyunturas, eventos y luchas políticas enarboladas, tanto por grupos políticos de izquierda como grupos políticos del centro y de la derecha, diría yo, demócrata cristiana del siglo pasado. Y bueno, a partir de esta imagen estamos reflejando la etapa de la madurez democrática en la que se encuentra nuestro país. Nuestro sistema electoral mexicano está contribuyendo en gran medida a que el poder en México, al menos en sus instancias políticas más importantes, se dé con transiciones periódicas, sin sobresaltos armados, sin tribulaciones o azonadas políticas de ningún tipo. Y esto es posible que suceda única y exclusivamente gracias al esfuerzo de los ciudadanos que concurren a las urnas a ejercer su derecho a votar y ser votados, pero que acompañados de ese derecho tienen un sistema electoral integrado por autoridades de carácter administrativo y jurisdiccional, en la que concurren también los propios ciudadanos a participar en la realización de este ejercicio democrático para que funcione lo que tenemos a bien llamar nuestro sistema electoral mexicano. Y bueno, vamos a partir por analizar, como lo decía en esta semana, el tema relativo a las autoridades administrativas electorales. Hemos dejado asentada la idea de que existen, además de autoridades de naturaleza administrativa, que son las que organizan y ejecutan los procesos electorales, también la idea de la existencia de autoridades jurisdiccionales en materia electoral que tienen la función de aplicar el derecho al caso concreto a partir de disputas entre los distintos actores político-electorales que estén en la contienda. Pueden ser candidatos, partidos políticos, candidatos independientes, aspirantes, precandidatos, agrupaciones políticas nacionales, ciudadanos que ejercen su derecho de acción para promover un derecho político electoral a través de la vía procesal o la instancia adecuada. Pero en este momento nos vamos a centrar en responder la pregunta que tiene que ver con cuáles son las autoridades administrativas en materia electoral. Y para responder ese planteamiento hay que explicar en primer momento qué es el Instituto Nacional Electoral, cuál es su antecedente más cercano y qué tiene como tarea fundamental realizar a esta entidad jurídica de la que estamos hablando. Pues hay que decir en un primer momento que el Instituto Nacional Electoral es un organismo constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que le da la solvencia y solidez institucional suficiente para separarse, para tener un ámbito de actuación independiente respecto del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial en estricto sentido. Es decir, la autoridad administrativa electoral, la máxima autoridad administrativa electoral que está representada o concentrada en el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, tiene un régimen jurídico político muy particular, que si bien es cierto la división tradicional de los poderes políticos en México y en cualquier otro país que se precie de tener un sistema constitucional democrático, pues tiene parte de la premisa de dividir el poder, al menos desde la teoría clásica, en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? A partir de facultades material y formalmente determinadas. Pues bueno, es el caso que en las últimas décadas se ha construido en México y en otras latitudes del mundo la noción de autonomía constitucional que ha buscado separar ciertas funciones vitales
que tiene que desempeñar el Estado a través de entidades públicas, pero las ha separado de la órbita institucional de operación de los poderes tradicionales del Estado, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Y ello ha sido necesario que suceda así para tratar de desmembrar esas funciones que por la importancia estratégica política que representan y la existencia natural de conflictos de interés de carácter político, es fundamental o ha sido fundamental separar, desmembrar esas funciones estratégicas a nivel político del Estado para protegerlas a partir de regímenes de protección constitucional muy particulares. Y esa figura ha sido la de los organismos constitucionales autónomos que les ha permitido a estas entidades que tienen reconocida una autonomía institucional operar de manera independiente respecto del poder ejecutivo, del poder legislativo y también, desde luego, del poder judicial en estricto sentido. Y para que eso suceda, y suceda además de manera efectiva, no solo en la letra de la Constitución, viene acompañada esa naturaleza jurídica de autonomía constitucional de un mecanismo, de un diseño institucional que permite garantizar a través de la integración de este órgano las capacidades técnicas e independientes en cuanto a su funcionamiento. Pues ahora bien, hay que decir entonces, además de esta primera aproximación que tiene que ver con la autonomía constitucional, que el hoy Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, el antecesor directo del INE, tenía como característica o tiene como característica fundamental el desarrollo como competencia exclusiva de la organización y ejecución de los procesos electorales federales. Esto implica la afirmación de que es el Instituto Nacional Electoral el encargado directo de preparar los procesos electorales para la elección a presidente de la República, a diputados federales y senadores, desde luego. Tiene una competencia exclusiva, se enuncia de esa manera, porque en principio y de manera clara y expresa, es esta entidad la encargada de desarrollar estos procesos de elección federal. Pero a partir de una reforma que se dio en el año 2014, una reforma constitucional que vino después acompañada de la adecuación del marco jurídico secundario, se transformó o se rediseñó la operación y funcionamiento de distribución de competencias de la máxima autoridad administrativa electoral, que antes era el IFE, a través de lo que su propio nombre indica, era un instituto federal, convirtiéndose ahora en un instituto nacional electoral. La diferencia no es solo nominativa, sino que tiene implicaciones prácticas, reales y efectivas. Antes de la reforma de 2014, el Instituto Federal Electoral tenía competencia exclusiva de organización y ejecución de las elecciones federales que ya he mencionado, presidente de la República, senadores de la República y diputados federales. Y era competencia exclusiva de las entidades federativas a través de los órganos autónomos o descentralizados a nivel local, los institutos electorales locales, la organización de los procesos electorales en su esfera de competencia o en su entidad. Pues lo que sucedió desde que se empezó con este diseño institucional hasta 2014 es que se llegó a la conclusión por parte del legislador ordinario y reformador, el poder reformador de la Constitución erigido en Congreso de la Unión, tuvo a bien determinar que el Instituto Federal Electoral, o más bien que el diseño federalista de la organización de las elecciones, que separara o distribuía facultades exclusivas, la de las elecciones federales al IFE y la de las elecciones locales a los institutos estatales electorales, que a pesar de la importancia de la defensa del principio federalista que tenía este diseño institucional, se hacía evidente que quedaban algunos vestigios de autoritarismo que impedían que los procesos electorales locales se desarrollaran, por decirlo menos, con ciertas garantías de legitimidad, imparcialidad y certeza jurídica
entendidos como principios rectores del quehacer electoral. El diseño institucional o constitucional de ese momento permitía o hacía posible, quizá no a voluntad del legislador, pero en la práctica, en términos reales, hacía posible que las legislaturas de los estados y fundamentalmente los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades, los gobernadores, tuvieran un poder de maniobra, decisión e influencia muy importante en relación a las autoridades electorales locales. De esta insuficiencia institucional que mermaba en la garantía de elecciones periódicas, democráticas y legítimas en las entidades federativas, se pensó en un rediseño institucional del andamiaje electoral, reformando los apartados constitucionales conducentes para convertir la organización de elecciones en una facultad concurrente, me refiero a las elecciones locales, en una facultad concurrente entre la Autoridad Nacional Electoral y los OPLES, organismos públicos locales electorales. De esa manera, hoy en día es posible afirmar que el Instituto Nacional Electoral, INE, antes IFE, ahora tiene una competencia concurrente sobre elecciones locales. Es decir, tiene la posibilidad de ejercer facultad de asunción parcial o atracción total, según sea el caso, la organización de una parte o todo el proceso electoral local que corresponda a una entidad federativa, sea un proceso electoral ordinario o uno extraordinario. Cuando operaba anteriormente el Instituto Federal Electoral, esto era imposible. Las competencias estaban específica y estrictamente delimitadas. Pero a partir de 2014, con la reforma a la que hemos hecho alusión, la transformación nominativa que identificamos entre IFE e INE tiene consecuencias prácticas interesantes, como son las que estamos viendo en este momento. Ahora es importante, y para ello seguiré recorriendo algunos aspectos fundamentales de la antología de la semana, para revisar contenidos prácticos, detallados y específicos en torno a la explicación de nuestras autoridades electorales a nivel administrativo. Por ahora, baste para ustedes compartir la idea de que el Consejo General del INE está integrado por 11 ciudadanas y ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político, son consejeros ciudadanos, académicos, investigadores, ciudadanos destacados, que son elegidos a través de un proceso de selección en el que concurren distintas instancias del poder público, pero que de esos 11 integrantes, consejeros ciudadanos con derecho a voz y voto, acompañados de un secretario ejecutivo con derecho de voz, concurren el 11º, por decirlo así, consejero o consejera electoral, con la posibilidad de tener un presidente que sea el encargado de llevar a cabo la representación de las relaciones institucionales del propio instituto como cuerpo colegiado, pero quien también tiene en última instancia la responsabilidad directa de ejecutar las acciones que mandatan, los acuerdos que se toman en el seno del Instituto Nacional Electoral. Ahora estoy compartiendo, creo que lo estoy haciendo, estoy compartiendo la pantalla en torno a la actividad de clase que tenemos como lectura, ¿no? Para que ustedes lo puedan visualizar y que me vayan siguiendo de esta manera. Hablábamos entonces que el INE, además de organizar los procesos electorales federales, se debe coordinar con los OPLES, los organismos electorales locales, para la organización de las elecciones o los comicios en las entidades federativas, garantizando con ello el derecho del sufragio. Hemos establecido ya que el Consejo General del INE se integra por 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados y que uno de ellos funge
como consejero o consejera presidente. Una idea que resulta fundamental, asimismo, es establecer que el INE deberá contar con un servicio profesional electoral nacional, que es un cuerpo técnico profesional de funcionarios electorales que organizan en la ejecución de estos procesos, tanto a nivel federal como local, pero que tiene este servicio profesional electoral nacional la función de desarrollar recursos humanos institucionales suficientes con capacidades técnicas y operativas que garanticen, además del crecimiento a través de un plan de carrera profesional en el servicio electoral, que garanticen que las autoridades electorales tengan las competencias técnicas necesarias para operar el sistema electoral mexicano. Por otro lado, también resulta fundamental establecer que mientras la Cámara de Diputados, a través de un proceso específico de selección, es la entidad o el poder público que se encarga de la integración y designación de los consejeros electorales, entre los cuales resulta también elegido un consejero presidente, es facultad ahora del Consejo General del INE, no de la Cámara de Diputados, a través de un proceso de selección específico, distinto y muy similar al de consejeros nacionales. Es ahora facultad del Consejo General del INE designar a los consejeros de los organismos electorales locales. Esto después de la reforma de 2014, teniendo en cuenta que antes de ello, los consejos locales de los OPLES eran designados por los congresos de las entidades federativas, ¿no? Y es aquí cuando toma vigencia la idea que comentaba hace unos momentos, que tiene que ver con esta práctica un poco nociva que se generaba en las legislaturas de las entidades federativas, a partir de las cuales los propios gobernadores terminaban teniendo una influencia directa fundamental en la integración de las autoridades electorales en ese momento, ¿no? Y a partir de la reforma de 2014, esta problemática es una de las tantas que se busca resolver a través de un rediseño del andamiaje institucional electoral que cambia un sistema estrictamente federalista por uno de carácter nacional que también opera bajo la base del principio federalista, pero dándole subsidiariedad desde la instancia nacional a lo local cuando ello sea necesario por insuficiencias técnicas que pongan en peligro la operación correcta de las elecciones locales en las entidades federativas cuando se considere ello necesario. Y en ese sentido, a partir de esta reforma de 2014, el INE ha asumido nuevas funciones para garantizar el correcto funcionamiento de la democracia. Una de las más destacadas, o algunas de las más destacadas, tienen que ver con la facultad que tendrá ahora el INE de organizar las elecciones internas, los procesos de selección internos de autoridades electorales de autoridades partidistas dentro de los institutos políticos. Es decir, ahora, a petición de parte, el INE puede participar en la organización de procesos electorales para la elección de dirigencias de los partidos políticos. Eso a partir de la reforma de 2014. A partir de este año también corresponde al Instituto Nacional Electoral garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a los tiempos de radio y televisión, a los tiempos del Estado en materia de radio y televisión, para que estos candidatos independientes también puedan difundir sus campañas políticas. Anteriormente y antes de la existencia de la figura de las candidaturas independientes en nuestro sistema electoral mexicano, eran los partidos políticos y las autoridades electorales quienes se distribuían los tiempos del Estado en materia de radio y televisión. A partir de la llegada de la figura de los candidatos independientes, se establece un régimen específico para que estos candidatos independientes, en la proporción que se considera en la legislación, tengan la posibilidad de también participar en la difusión de sus campañas a través de los medios de radio y televisión, en el entendido que en México
existen prohibiciones constitucionales y legales para que los partidos políticos, candidatos o cualquier otra persona física o moral de carácter público o privado pueda contratar de manera directa o indirecta tiempos del Estado, lo cual genera repercusiones jurídicas sancionatorias tanto para el que contrate esos servicios o esos tiempos como para la concesionaria o el concesionario de radio y televisión que viole estas disposiciones constitucionales y legales. En suma, los tiempos del Estado en materia electoral de radio y televisión son administrados por el INE y cualquier operación en contrario tiene consecuencias de derecho de carácter sancionado. Pues bueno, como tercer elemento fundamental de las nuevas funciones del INE, que buscaban fortalecer nuestro sistema electoral democrático, se encarga la tarea al Instituto Nacional Electoral de verificar que se cumpla el requisito mínimo del 2% de la lista nominal para que se haga efectivo el ejercicio del derecho que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana en materia electoral distintos del derecho del voto para elegir a representantes populares. Es decir, a partir de un conjunto de reformas constitucionales, ahora es posible participar en procesos de elección que no tienen que ver necesariamente con la designación de representantes populares, sino con ejercicios de consulta popular, a partir de los cuales los ciudadanos o autoridades legitimadas para ello podrán solicitar la realización de consultas sobre temas de interés público que no comprometan temas que tienen que ver con asuntos de seguridad nacional, ¿no? Es decir, no se puede someter a consulta, por ejemplo, la aprobación del presupuesto de egresos. No se puede someter a consulta una declaración de guerra, porque son facultades exclusivas de uno de los poderes. Así como tampoco se pueden someter a consulta la organización y administración del Ejército y las Fuerzas Armadas, o temas de seguridad nacional. Pero hay otros temas de interés público que nuestro aparato constitucional y legal sí nos permite generar a partir de ejercicios de consulta popular. Pues bueno, para que estos ejercicios de consulta se puedan realizar, será el INE el encargado de verificar el cumplimiento del requisito mínimo del 2% de la lista nominal de solicitantes para que estos ejercicios se puedan llevar a cabo. Se ha trabajado, por otro lado, a partir de esta reforma en el fortalecimiento de nuestro aparato de justicia en materia electoral. De esa manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene a su cargo resolver los asuntos que tengan una relación directa con los procedimientos sancionadores electorales. Es decir, antes el Instituto Nacional Electoral, a pesar de ser una autoridad administrativa en la materia, tenía facultades materialmente jurisdiccionales, aunque formalmente administrativas. ¿A qué me refiero con esto? A que se preveía o se permitía la posibilidad de que el INE, aún siendo autoridad administrativa, tuviera bien resolver de manera expedita algunos procedimientos sancionadores. Bueno, ¿de qué van en términos generales los procedimientos sancionadores? Son estos procedimientos que tienen una agilidad procesal vertiginosa, son procedimientos muy expeditos, que lo que buscan es establecer sanciones cuando ello resulte conducente en relación a violaciones por parte de los actores políticos involucrados de las reglas que tienen que ver con el modelo de financiamiento o el modelo de comunicación política. Es decir, si se comete un posible acto de pre-campaña, violación de tiempos del Estado, contratación de tiempos del Estado fuera de la distribución de la pauta que autorice el INE en radio y televisión, o cualquier otro supuesto relacionado, inclusive financiamiento, actos anticipados de pre-campaña o de campaña, financiamientos fuera de las vías de participación financiera en procesos electorales,
pues acarrean o pueden acarrear el inicio de procedimientos sancionadores que tendrán a su vez la consecuencia de recibir una sanción si se acredita el hecho probablemente constitutivo del ilícito administrativo, ¿no? Sin demérito de las consecuencias legales de otra naturaleza jurídica diversa, como lo pueden ser la penal o la administrativa, ¿no? A través de este ejercicio se delimitan mejor competencias de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, permitiendo que el INE se concentre más en la organización de procesos electorales más allá de la ejecución de funciones materialmente jurisdiccionales, ¿no? Digamos que era una consecuencia lógica que si se iba a reformar la Constitución para mejorar el andamiaje institucional, si antes tenías una autoridad administrativa que realizaba algunas funciones jurisdiccionales, pues ahora aprovechar al legislador la oportunidad para que ese error se corrigiera y de esa manera, como dice el viejo dicho popular, zapatero a tus zapatos. Es decir, que la autoridad administrativa en materia electoral se encargue de los actos propios que corresponden a su área de competencias y que a su vez la autoridad jurisdiccional, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Pleno o de sus salas, realice o ejecute las actividades formal y materialmente jurisdiccionales que son propias de su función. Esto con el propósito de, como lo decíamos antes, sancionar conductas que pretendan vulnerar las condiciones de equidad en las elecciones. Y se prevén, como otro cambio importante de la reforma de 2014 a nivel de justicia efectiva en materia electoral, se prevén 3 causales de nulidad de las elecciones. Es muy importante tener en cuenta que a partir de esta reforma y hacia adelante, en la actualidad, hay 3 grandes causales de nulidad de las elecciones. La primera de ellas, que tiene que ver con aquel supuesto que se cumpla en el caso de que el gasto de campaña autorizado por los montos que propiamente haga públicos el Instituto Nacional Electoral a través de los acuerdos del propio Consejo General, que se exceda el gasto público de campaña en un 5%. Como segunda causal de nulidad, encontramos que se compren tiempos o cobertura informativa en radio y televisión, lo que decíamos anteriormente que estaba sancionado expresamente por la legislación electoral. Y por otra parte, recibir o usar recursos ilícitos o públicos con fines electorales. Es decir, se prevén ahora 3 causales de anulación de las elecciones, que son distintas de las causales de nulidad de las casillas. Es decir, lo que aquí está en juego es la elección en su conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Si en el Distrito 1 federal, de elección a diputado federal, en el estado de Nayarit, el candidato o candidata ganador acredita, o mejor dicho, perdedor, acredita que el ganador excedió el gasto de campaña autorizado en un 5% o más, es probable que se actualice esa causal de nulidad. Ponemos otro ejemplo. Eso quiere decir que si un candidato o candidata de partido o independiente a senador o a senadora de la República en el Estado Libre y Soberano de Nayarit compra tiempos o cobertura informativa en materia de radio y televisión, pongamos un ejemplo de algo que no ha pasado y que esperemos que no suceda, que algún candidato o candidata pues compre tiempos de radio y televisión, por ejemplo, a XHKG o a 8NTV y le diga, oye, ¿sabes qué? Pues ahí como no queriendo ese spot que tenemos autorizado, pues danos un poquito más de tiempo del que tiene autorizado en la pauta de comunicación política del INE. Si ello se detecta, pues puede actualizarse la causal de nulidad de la elección. O si llega a suceder, como esto sí sabemos que ha sucedido en algunos casos, pues que alguno o algunos candidatos o candidatas ganadores reciban
recursos públicos o de origen ilícito para financiar actividades de carácter político electoral. Pues supongamos que ello suceda en la elección a gobernador, por poner un ejemplo, ¿no? En la próxima elección a gobernador. Pues llegado el caso de que eso llegue a suceder, esperemos que no sea así, se puede actualizar la causal de nulidad de elección a gobernador. Por poner algunos ejemplos vagos, ¿no? Evidentemente que esto no es automático y tampoco se parte de presuposiciones de carácter subjetivo o posicionamientos políticos para que esto se acredite. Faltaba más. Recordemos que uno de los principios rectores en materia electoral a nivel administrativo y jurisdiccional tiene que ver con el principio de certeza jurídica. Ello significa que hay derechos de garantía de audiencia, de proceso judicial efectivo, para que se sigan las reglas del procedimiento y sea la autoridad jurisdiccional de manera imparcial la que determine si se cumplió o se acreditó alguna o todas, quizá, o una combinación de las causales de nulidad de las elecciones para que ello suceda. ¿En detrimento de qué? De la victoria del ganador de la elección. Pero bueno, además de estas tres causales de anulación de las elecciones, es importante, lo que ya comentábamos antes, establecer que esas violaciones se deben acreditar. ¿Cómo? De manera objetiva y material, estableciendo que se presumirá, resalto, que las elecciones son determinantes cuando la diferencia obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Es decir, se debe de acreditar la determinancia para que esa causal de nulidad sea efectiva. Lo anterior quiere decir que si nuestro candidato o candidata a diputado federal por el Distrito 1 que excedió el gasto de campaña autorizado en un porcentaje mayor al 5%, pero no se acredita la determinancia, es decir, no se acredita que la diferencia entre la votación del ganador y el perdedor inmediato, es decir, quien obtuvo el segundo lugar, sea menor al 5%. Si no es así, esta presunción juris tantum, pues no tiene sentido. Lo anterior nos indica también que si aquel candidato o candidata de partido independiente a senador o senadora de la República que compró tiempo, cobertura informativa en radio y televisión, pues en automático no se va a actualizar la causa de nulidad cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea mayor al 5%. Y en ese mismo sentido, eso significa que el candidato o candidata gobernador de la próxima elección por el Estado Libre y Soberano de Nayarit que reciba o utilice recursos ilícitos de origen ilícito o públicos con fines político-electorales, pues si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es mayor al 5%, probablemente esta causal de nulidad no se acredite. Lo anterior tampoco es automático. Es decir, a pesar de que no exista determinancia entendida como una diferencia menor al 5%, sí se podrá acreditar la determinancia a partir de otras características que tengan que ver con la acreditación de la violación sistemática durante el proceso electoral de los principios fundamentales del desarrollo de los procesos electorales. Certeza, imparcialidad, equidad en la contienda, por poner algunos ejemplos. Y bueno, me voy a ir un poco más rápido para avanzar con algunos otros puntos de esta parte de la presentación que tienen que ver también con las facultades que se previeron a partir de 2014 orientadas a una mejor fiscalización de los recursos públicos de los partidos políticos. Es decir, ahora se establecen obligaciones de vigilancia más efectivas para que los partidos estén fiscalizados de mejor manera, fortaleciendo con ello la transparencia y la equidad en la contienda. ¿Qué pasaba antes? Que la fiscalización
de los recursos se realizaba de manera un poco lenta, menos efectiva, y pasaba que los dictámenes de fiscalización pues estaban analizando, aprobando y revisando ya que había ocurrido el proceso electoral. Mientras tanto, aquellos que estaban abusando financieramente del uso y disposición de mayores recursos, por ejemplo, a los autorizados, pues se estaban beneficiando electoralmente para concurrir como ganadores en muchos casos, ¿no? Y se buscó la manera de resolver, de atender este problema, encargando al INE, concentrándole en el INE la facultad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Es decir, no solo la fiscalización de los partidos a nivel federal, como sucedía antes de la reforma, sino también a nivel local. Pero además, para generar resultados más oportunos, se trabajó también en la premisa de que el INE realizara, como ya lo mencioné antes, esta fiscalización de manera más expedita, lo cual implicaba desarrollar las capacidades técnicas suficientes para que el INE, concentrando la facultad de fiscalización de participantes electorales a nivel federal como local, realizar estos ejercicios de fiscalización durante el desarrollo o el transcurso de las propias campañas y no hasta que terminaran, como anteriormente venía sucediendo. Credencial para votar con fotografía, a partir de la reforma, se mantiene la credencial para votar con fotografía como medio de identificación ciudadana, pero también como medio de identificación político-electoral para identificarnos y ejercer nuestros derechos a votar y ser votados, siendo este documento de identidad también el documento material por excelencia que nos permitiría ejercer nuestros derechos de participación política. A partir de esta reforma de 2014, se sustituye el anterior Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales por la hoy Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regula, diría yo, es una de las legislaciones, no es que la legislación quizá a nivel de administración y organización de procesos electorales más importante. Después tenemos un segundo documento jurídico, que es la Ley General de Partidos Políticos. En esta ley se regula el proceso a través del cual los partidos políticos pueden, nacer, desarrollarse, transformarse, escindirse y extinguirse. Esta ley lo que regula es el procedimiento a partir del cual los partidos políticos pueden operar, los límites o el marco legal que permitirá o delimitará las líneas de acción general a partir de las cuales los partidos políticos podrán trabajar, garantizando con ello también la autonomía política interna de estos institutos políticos, previendo la figura de las agrupaciones políticas nacionales como antecedente previo a la formación de partidos políticos. Tenemos en tercera línea a la Ley General en materia de delitos electorales, que prácticamente es un catálogo que el legislador ha diseñado para prever todo aquel cúmulo o conjunto de conductas cometidas tanto por personas físicas, personas morales, de derecho público, derecho privado, que puedan cometer conductas probablemente constitutivas de delitos, entendiendo que el bien jurídico tutelado en materia electoral es garantizar elecciones auténticas, libres y periódicas con un ejercicio del sufragio efectivo y no reelección a través del voto universal, libre y secreto. Esta es la ratio fundamental de los delitos electorales. El bien jurídico a proteger, entonces, es el ejercicio efectivo del derecho a votar y ser votado. Si ese ejercicio se coacciona, se compromete individual o colectivamente, es probable que nos estemos encuadrando en alguna conducta tipificada como delito
a partir del catálogo establecido en la Ley General en materia de delitos electorales. Y tenemos también la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que básicamente lo que comprende es un catálogo que el legislador ordinario previó sobre distintos medios o vías procesales para ejercer distintos derechos de acción sobre intereses jurídicos colectivos, inclusive hoy en día acciones tuitivas que permiten inclusive que los partidos políticos en interés colectivo de aquellas entidades políticas, por ejemplo, ciudadanos organizados o no organizados, que puedan ejercer el derecho de acción intuitiva para tutelar derechos colectivos o de interés público en materia electoral. Pues bien, están previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, perdón, me fui muy rápido, medios o vías impugnativas para que los ciudadanos, por ejemplo, a través del JDC, puedan defender sus derechos de votar y ser votados. Lo mismo que puedan realizar los partidos políticos o candidatos independientes a través de alguna de las otras vías previstas, como el juicio de apelación, por poner algún ejemplo, el juicio de revisión constitucional, por poner otro, y así sucesivamente. Recurso de reconsideración, en su caso, y bueno, todas las instancias que estaremos revisando a detalle más adelante. En relación a esta reforma de 2014, aquí en el texto del libro que tienen adjunto podrán encontrar un apartado con información relacionada. Habrá hipervínculos que nos van a llevar al decreto de reforma de la Constitución en materia político-electoral, un apartado con las nuevas atribuciones del INE en la materia a partir de 2014 y la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados, los documentos que dan cuenta de las diferentes etapas del proceso de reforma electoral en materia constitucional. Hasta aquí, en relación a esta sección del curso y de la clase, haremos esta explicación, quedando atentos a sus preguntas y consideraciones en el foro. Con toda confianza, siéntanse en la apertura de acercarse con un servidor para hacer de nuestro conocimiento alguna duda que tengan en torno al curso o al programa de estudios. Me voy a ir al apartado donde ustedes podrán hacer estos comentarios, concretamente en la optativa. Ustedes tendrán acceso a un apartado que dice foro de dudas. En este foro podrán añadir nuevos tópicos con el encabezado correspondiente, a partir del cual estaré atento para resolver todas las dudas, comentarios, sugerencias, preguntas que tengan en relación a este curso. Entonces, hasta aquí dejamos este ejercicio, este primer ejercicio explicativo, quedando un servidor a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.